¿Cómo estás? Bueno, déjame que te cuente una historia que seguramente te va a gustar y además te va a dejar una excelente enseñanza. Es la historia de Javier, un flaco, salteño, simpático, que cuando tenía 17 años, en un conocido hospital porteño, una mala praxis en la cual lo estaban operando de un tumor en un pulmón lo dejó paralítico. Él mismo solía relatar a quien se interesara que al quitarle unas costillas le habían seccionado por error la médula. Una historia de terror ejecutada por médicos practicantes que él ni siquiera recordaba los nombres. Habían pasado muchos años, Javier había sido obligado a dejar su provincia natal, su enorme familia, para rehabilitarse en la capital federal. Tenía que aprender a manejarse solo, a movilizarse en dos ruedas, a sortear los escollos que podía presentar la vida cotidiana. Y ese año se prolongó y Javier se quedó en la ciudad. Solo volvía a Salta para las fiestas. Pasaron muchos años. Su humor, sus ojos claros conquistaron a Verónica, de 26 años, una de las asistentes sociales que lo ayudaban a Javier en su rehabilitación, una voluntaria. Se conocieron una tarde de tantas y la chispa, la simpatía de Javier le pegó de lleno. Verónica era tímida, una chica religiosa, muy seria, y Javier venció todas sus barreras y prejuicios a pura broma. Tenía que ir al recital con él porque él no solían ir acompañado por voluntarios y cada tanto salían juntos. Él hacía chistes que a ella la ponían colorada como un tomate, hacían picnics en la plaza y la relación fue tomando forma, se fue construyendo y Javier cada vez esperaba con más ansiedad los miércoles y los sábados, que eran los días en los que ella iba. Él era desfachatado, simpático, la volvía loca con sus anécdotas del interior y ella lo escuchaba con los ojos abiertos. Ya habían pasado varios meses cuando por fin Javier dio el primer paso. Verónica no encontró manera de decirle que no cuando Javier una noche, antes de irse ella, la invitó formalmente a salir. Aceptó y le costó admitir a ella misma cuánto le divertía la idea. Iba a ser el siguiente sábado. Javier la esperó ese día en el centro de rehabilitación. Estaba de punta en blanco con la camisa planchada, perfumado, zapatos lustrados. Ella llegó y después de cumplir con su horario habitual, se fueron juntos hasta un bar donde muchas veces habían ido a jugar al pool. 8 cuadras en las que él, con su silla, por la falta de rampas en ese entonces, iba saltando los cordones con la habilidad de un deportista. Él jugaba al básquet en su silla de ruedas. Ella caminaba a su lado, a veces con un poco de vergüenza, por tener acceso a una movilidad de la cual él carecía. Luego eligieron una mesa en una esquina, se sentaron frente a frente, pidieron la comida. Pronto a pronto la charla les encendió el alma y los corazones. Verónica le contó a Javier cosas que nunca le había contado a nadie. Y después llegó el primer beso, con ella sentada en su falda. Quizás al estar con alguien que tenía semejante problema, dice Verónica, le quitó importancias a los míos y pude largarlos, me desacartonó, me enfrentó a mis principios rígidos. Dice que él tenía una habilidad para escuchar y una sensibilidad para entender cualquier cosa que estaba más allá del resto, era distinto. Y ella que era cerrada y se complementaba. Pasó el tiempo, pero ellos se enamoraron de forma inmediata. Javier, insolente, entretenido, no tuvo reparos en vivir ese amor con libertad. Verónica sentía que había llegado el amor de su vida, pero temía el juicio de sus familiares y amigos. El tema más álgido era sortear los prejuicios de su propia casa, sus padres, sus 4 hermanos, ya que le habían dado a entender que no tenía por qué sacrificarse por nadie, que la religión no le exigía eso.
Para ellos se le estaba mezclando en algún punto la caridad con el amor. Pero Verónica sentía que no era así, como todos pensaban. Ella sentía que tenía una conexión única, especial con Javier, que iba más allá de todos y de todo. La relación prosperó, atravesaron meses de sorda oposición, de quienes esperaban que un día mágicamente ella se diera cuenta de cuánto estaba entregando y que merecía una vida más fácil. Finalmente se impuso su voluntad, se impuso el amor y sus allegados terminaron aceptando, por lo menos oficialmente, el noviazgo. Tiempo después pusieron fecha. Se casaban y empezarían a buscar un hijo. Sabían por las consultas con médicos que él podía tenerlo, pero si eso no daba resultado, harían un tratamiento in vitro con la ayuda económica de sus familiares. Se mudaron juntos al departamento que les prestó un tío de la novia en Liniers, un cuarto piso de 2 ambientes, de 2 dormitorios, living, amplio balcón. Por supuesto, el edificio tenía rampa para silla de ruedas. La fiesta fue una catarata de emociones. Ella de blanco, él con un traje azul oscuro. Muchos amigos estaban sentados en las mesas con sillas de rueda, con muletas, y la mayoría de ellos soñando con lo mismo: una novia, la felicidad, un casamiento, hijos. Se fueron de luna de miel a Río de Janeiro, 10 días. A la vuelta, la vida siguió con normalidad. Hicieron varios álbumes artesanales con fotos de su historia, del casamiento, con frases que los identificaban, con flores secas que habían recogido por ahí, pegadas. La hicieron a mano, uno por uno, para regalar sus recuerdos a sus más queridos amigos. Ellos se quedaron con el primero. Ella, ya recibida de psicóloga, siguió trabajando en un centro privado y él se dedicaba con un amigo a vender autos usados de conocidos y a reparar vehículos antiguos. No necesitaba mucho más. Mientras soñaban con ocupar la segunda habitación con un bebé. Nos llevábamos muy bien, dice Verónica, nunca una pelea. Él era muy independiente, siempre tenía 1000 programas, yo soy mucho más tranquila, él mucho más gracioso, contaba chistes tremendos. Yo hacía que me enojaba, pero en realidad me divertía muchísimo. Javi no era nada acomplejado, se llevaba el mundo por delante y hablaba de su discapacidad con cualquiera. Sabía defenderse, nadie lo podía primerear en ningún negocio. Se había hecho adaptar el vehículo, viajábamos a Salta y a todos lados con él al volante. Jamás viví lo de él como un impedimento, aunque muy pocos pudieron entenderlo. El único problema que tuvimos es que pasaron los 2 primeros años y yo no quedaba embarazada y eso me angustiaba. Ya pisaba los 30, quería tener hijos. No sabía si por él o por mí, pero empezamos con las consultas. La fertilización era algo carísimo, pero ya nos habían ofrecido prestarnos la plata. Sumidos en esta búsqueda de bebé, quizás desatendimos los primeros síntomas de Javier. Se agitaba al respirar, tenía algunos ataques de tos, le dolía la espalda, no sabíamos si era un resfrío, la posición en la silla o nada. Cuando finalmente fueron a control con el especialista que los atendía, le contó sus síntomas, él les mandó un estudio completo. Ahí saltó lo que jamás habían pensado. Había vuelto aquel tumor benigno de pulmón de los 17 años. Ese cuya operación dejó a Javier paralítico. Eso los desestabilizó, las ilusiones que tenían se desvanecieron. El tema del hijo pasó a segundo plano. Ahora el asunto era la salud de Javier. El médico los mandó a un oncólogo de renombre y si bien el tumor no era maligno, su crecimiento era potencialmente mortal. Había pocas chances. De aquí en más, la historia se vuelve triste. El tumor creció, sus pulmones colapsaron y un 31 de diciembre Javier murió. Verónica estuvo con él hasta el último día. Lo acompañó a todas las interconsultas, lo llevaba al profesional que le hacía kinesiología respiratoria. Le ventilaba el cuarto cuando él sentía que se ahogaba, pero sobre todo lo miraba con amor. Javier murió amado y acompañado, pero Verónica, ella quedó sola con su soledad. Cuando murió, pensé que no iba a poder vivir sin él, sin su alegría, sin sus chistes.
Sola en el departamento, me deprimí, pasó mucho tiempo hasta que empecé a recuperarme, dice Verónica. Veía a sus hermanos, me ocupaba de su madre, vivía en el pasado. Hasta que un día, en un supermercado, me encontré con el que había sido su kinesiólogo. Hablamos mucho de Javier, de la vida. Juan, así se llamaba. Acababa de separarse. Yo era viuda desde hacía casi 2 años. Me pidió el celular, me llamó por teléfono, me pidió tomar un café. Era viernes por la tarde. Yo estaba media bajoneada, pero decidí ir. Hoy, él, Juan, es mi marido y el padre de mis 3 hijas. Llevan más de 14 años de casados. Pero Verónica jamás olvidó a Javier. El primero que le hizo reír, el que la hizo sacudirse todos sus prejuicios de encima. De hecho, aquel álbum de su primer casamiento lleno de frases románticas y flores está prolijamente colocado en su segundo estante de la biblioteca de su casa en Villa Devoto. Juan y sus hijas saben que esa etapa de su vida está ahí, a la vista de todos. Porque de alguna manera fue Javier quien hizo posible este presente. Sin él, Verónica no hubiera conocido a Juan. Y sin él, ellas no hubieran nacido. No sé qué situación puedas estar viviendo, no sé cuál es tu dificultad, no sé cuál es tu dolor, no sé cuál es tu frustración, no sé cuál es tu fracaso. Pero dice la Biblia que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y quiero decirte que así como Verónica, en el dolor del fracaso, de la pérdida, de la soledad, de la experiencia amarga que tuvo con Javier, pudo encontrarse con Juan y hoy puede tener una familia feliz. Cualquiera sea la situación que vos estés viviendo, Dios puede cambiar esa situación dolorosa y darte una situación extremadamente feliz. Dice la Biblia, porque yo sé muy bien los planes que tengo con vos. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darte un futuro, Dios quiere darte una esperanza y cualquiera sea el dolor que hoy estés viviendo, Dios quiere cambiar ese dolor en una inmensa alegría. Te mando un gran abrazo y que Dios te bendiga muchísimo.